Mis amados hermanos, muy buenos días. Tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida a este tiempo para nuestro tema en el libro de Éxodo, en la salida del pueblo de Israel de ese tiempo de esclavitud, 430 años, partiendo de Egipto al desierto y por supuesto a la tierra prometida. Muy bien. Gracias a todos los que nos acompañan a través de radiogénesis.tv, para todos mis amigos y hermanos en Suecia, Estocolmo, a través de Vivo para Cristo, para toda Europa, ustedes en el horario de la tarde, muy buenas tardes, y también para quienes visitan nuestros videos y están permanentemente actualizándose en todos los mensajes anteriores a través de YouTube, Radio Génesis 128. Muchísimas gracias por sus mensajes, muchísimas gracias por compartir también el video con otras personas, con otros amigos, con tantos hermanos en diferentes naciones. Muy bien, vamos a retomar nuestro tema en el libro de Éxodo en el capítulo 37. Ayer dimos comienzo con este punto y necesitamos retomarlo porque la enseñanza de esta salida de Egipto tiene que ver poderosamente con el compromiso en el cual cada uno de nosotros nos encontramos hoy. Durante muchos años de nuestra vida, en el caso personal y por supuesto, muy seguramente en el caso de muchos de ustedes, vivimos en la conexión con la religión tradicional, en el mundo, en sus deleites, etcétera, etcétera. Eso en la Biblia lo conocemos como el tiempo de esclavitud, es decir, el tiempo de Egipto. Pero un día, Dios en su infinita misericordia ha tenido esa misericordia, esa bondad, esa gracia para con nosotros y nos permite salir de esos 430 años, comillas, de esclavitud para salir al desierto, pasar por las pruebas del desierto, apartarnos de todo lo que teníamos en la esclavitud y ahora empezar un nuevo proceso. Dígalo conmigo, un proceso. Todos saliendo de nuestras culturas, de nuestras costumbres, a una nueva manera de pensar y a una nueva manera de vivir, evidentemente necesitamos pasar por un proceso. Es precisamente ese proceso el que va a empezar o ha empezado a vivir en este mismo momento el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 12, verso 37. Acompáñeme por favor al texto y vamos a dar respuesta también de manera inmediata a nuestra tarea. ¿Cuál era la tarea? ¿Qué pasó en Sucot? Partieron los hijos de Israel de la ciudad de Ramesés y a Sucot. Observen, de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar niños. La tarea, para quienes contestaron, muchísimas gracias. Es simplemente cuestión de escudriñar algo que ya habíamos estudiado y bueno, voy a aprovechar para leerlo. Acompáñenme al libro de Génesis en el capítulo 33. Vamos a Génesis en el capítulo 33 y en el verso 17 y recordemos brevemente qué sucedió precisamente en la tierra de Sucot. Aquí en este tiempo estábamos hablando de la historia de Jacob. Jacob, después de venir de 20 años de estar en la tierra de su tío Labán, recuerden esa historia, a donde llegó en busca de en primer lugar huyendo de la situación que había pasado con Isaac, recuerden, y Raquel, y Rebeca, perdón. Ahora recordemos que aquí hay una situación y es que han pasado años, 20 años, viene el proceso de su reencuentro con su hermano Esaú, quien recuerden que tenía la intención de matarlo, y después de este proceso, entonces dice el verso 33 en Génesis capítulo 33, verso 17, y Jacob fue a Sucot. Observen que aquí está este nombre tan importante, Sucot. ¿Qué sucedió en Sucot? Allí en Sucot, Jacob edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. La palabra Sucot traduce cabañas. Recuerden que tenemos también la celebración de Sucot, el tiempo de las cabañas. Y allí después Jacob
llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem. Recordemos que en Siquem sucedieron cosas muy fuertes en la vida de Jacob, entre ellas la violación de su hija Dina y además lo que pasó con sus hermanos, con los hijos de Jacob, Simeón y Leví, quienes mataron a todos los hombres que habían participado en esta deshonra para su hermana. Muy bien, básicamente ese era el punto de la tarea y quise retomarlo. ¿Por qué? Porque ahora nos damos cuenta que el pueblo de Israel, al salir de su tiempo de esclavitud, pasan por el desierto y a la primera ciudad donde ellos llegan es precisamente la ciudad de Sucot, donde, repito, ya había llegado Jacob, y allí en Sucot hay algo muy interesante. Cuando vimos el estudio de Bereshit en Génesis, nos dimos cuenta que no había una razón muy clara el por qué motivo Jacob había construido una casa en medio del camino cuando su dirección, su intención, su objetivo era ir precisamente a visitar a su padre Isaac. Entonces, cuando vimos el estudio en aquel entonces nos preguntamos, ¿cómo es que va en dirección a visitar a su padre Isaac, a quien no ve después de 20 años, 21 años? Y repentinamente Jacob decide pasar un tiempo de reposo, de descanso, y construye casa para él, su familia. Y aquí estamos hablando de una familia ya numerosa, porque tenemos a Jacob con 4 esposas, sus hijos y además toda la cantidad de animales que tenía, rebaños, ganados, ovejas, sirvientes y toda la comunidad que él traía. Se establece en Sucot. ¿Por qué es tan importante este punto en Éxodo capítulo 12, verso 37? Porque cuando el pueblo de Israel se dirige hacia Sucot, pasando por el desierto, saliendo de Egipto, evidentemente ellos están ahora llegando a su raíz. Es decir, ahora están llegando a tener nuevamente el contacto con su tierra, con su gente, con su pueblo, con su origen. Y es muy importante que tengamos presente esto. Esto tal vez lo podemos entender y dimensionar un poco más cuando lo hablamos desde el punto de vista de los emigrantes. Para quienes hemos emigrado de nuestras naciones hacia otras tierras, no solamente en América, sino hacia Europa o hacia la China o Australia o a tantos destinos diferentes, pues después de pasar unos cuantos años fuera de nuestra tierra de origen, evidentemente al regresar a nuestra tierra, respirar ese aire, respirar esa cultura, respirar ese ambiente, como que nos dice, algo nos dice, esta es mi tierra y esta es mi gente. Y esta es precisamente la experiencia maravillosa que empieza a vivir el pueblo de Israel una vez salen de Egipto. Venimos, por supuesto, de tratar aquí en este tema algo muy importante, y es que la salida de Egipto no se produjo así como tan de buena manera. Es decir, aunque el pueblo de Israel se encontraba cautivo, estaba ese proceso de la esclavitud, recordemos, 430 años desde el momento en el que Dios había hablado a Abraham en Génesis capítulo 12, ahora este proceso se hace básicamente por la actividad directa, por la dirección exclusiva de Dios Todopoderoso sobre el pueblo de Israel. Es decir, no fue por la iniciativa en sí del pueblo. Tenía que haber un motivo, tenía que haber una acción del Todopoderoso para que este pueblo lograse desprenderse. Y por favor, permítame que lo mencione nuevamente, desprenderse de esa vieja manera de vivir. ¿Por qué hago alusión con detalle a este punto? Porque evidentemente estamos frente a una tipología maravillosa en nuestras vidas. Cuando nosotros, repito, estuvimos en el tiempo de Egipto, en el mundo, en sus placeres, en sus deleites, y el Señor nos toma y nos llama y nos trae al propósito de la redención, de la salvación, pues no es fácil de una o de otra manera desprendernos de ese
de esa levadura vieja, del pecado, de la contaminación, para realmente venir y rendirnos completamente a los pies de nuestro Padre Eterno. Así es que el Éxodo fue llevado a cabo por un Dios todopoderoso, nuestro Salvador. Porque recordemos algo. Primero, Dios, en toda esta historia vemos cómo Dios somete de manera exclusiva a Faraón. Faraón resiste durante estas 10 plagas, pero definitivamente es sometido bajo el poder de Dios. Y es muy importante que tengamos presente esto, porque nosotros vemos cómo los hijos de Israel también de alguna manera han sido ahora sometidos a recuperar en sus corazones la fe, el emuná sobrenatural en el Dios Todopoderoso. ¿Cuál Dios? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, cuando nosotros nos damos cuenta de esta experiencia, los hijos de Israel salieron en todo momento bajo la condición de que Dios Todopoderoso estaba con ellos. Y es importante ver cómo el éxodo de Israel entonces ha sido el resultado de una larga lucha entre Faraón, Dios y la participación valiosísima de Moisés y por supuesto de Aarón. Cómo a través de todas estas plagas que intervinieron para que todo este proceso tuviese un resultado. Es interesante ver cómo la salida del pueblo de Israel tiene un cierre importante, y es tomar al cordero macho de 1 año y sin defecto, y al momento de inmolarlo, al momento de ser degollado y regar o tomar esa sangre, marcar las puertas, los dinteles de la casa, porque ese mismo día, dice la palabra, Dios, es muy común en las enseñanzas y es muy común en los estudios bíblicos decir el ángel de la muerte. Pero si leemos puntualmente el texto, vamos a hacerlo. Creo que es importante que aclaremos esto, porque de esto se trata evidentemente estudio bíblico, que tengamos claridad en lo que decimos cuando hablamos respecto a un tema. Capítulo 12, perdónenme que regrese, pero quiero que haya claridad al punto. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio del mes para vosotros, y será este el primero de los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: el 10 tomarán el cordero por familia, etc. Y dice: y tomarán la sangre y la colocarán en los postes y en los dinteles de las casas en las que han de comer. Y aquella noche comerán, dice, y yo pasaré, dice la palabra, y yo pasaré, verso 12. Pues yo, ¿quién habla aquí? Dios. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito. Por favor, yo, Dios Todopoderoso. No es como, repito, usualmente lo mencionamos, el ángel de la muerte que pasó, dice puntualmente, yo pasaré. Muy bien. En este orden de ideas es importante resaltar que se llevó a cabo entonces el proceso de la Pascua. ¿Qué quiero significar con esta historia? Es decir, todos los creyentes hemos salido de la historia de la esclavitud en Egipto, y hasta allí estamos todos de acuerdo. Hemos salido de la vieja levadura, hemos salido de la vieja manera de pensar, pero ahora es necesario que celebremos la Pascua, el Pesá, el Passover, es decir, que la sangre del cordero sea la marca que determine que aún en la presencia de Dios y la muerte de los primogénitos, ella de ninguna manera nos podrá alcanzar. Me han hecho los hermanos algunas preguntas y quiero tratar en este día de resolver algunos puntos interesantes en los que podemos profundizar. La pregunta puntual es: ¿por qué el pueblo de Israel sale de Egipto con las alhajas, el oro, la plata y pertenencia a los vestidos de los egipcios? Vamos a tomar un texto y referirnos a esta pregunta, y procuraré dar la mejor respuesta posible. Espero que haya claridad al punto. En el libro de Éxodo, en el capítulo 12 y en el verso 35 y 36 dice: e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos.
Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Aunque los hijos de Israel no tuvieron tiempo para leudar pan, sí tuvieron tiempo para despojar a los egipcios de su plata, oro y vestidos. Esto indica que en su salvación, ellos en el proceso de su salida, tomaron para sí esa riqueza, porque evidentemente ya la promesa en Abraham, así Dios lo había predestinado. Ahora, muchos que han sido salvos pueden testificar que la mano fuerte de Dios ha obrado en lo que rodea nuestras vidas diariamente, es decir, que hemos despojado al mundo de sus riquezas. El propósito de Dios en hacer esto no es enriquecer a los hijos de Israel, sino el propósito de Dios es preparar el corazón de los hijos de Israel, porque ahora en el proceso del desierto se levantará la casa de Dios en la tierra, es decir, el tabernáculo, que es el tema de Éxodo. Unos días adelante continuaremos sobre este tema, y por lo tanto la morada de Dios en la tierra va a recibir utilidad. Es decir, repito, este dinero, alhajas, oro, plata que ellos tomaron, no significaba enriquecer a Israel, pero sí también tipifica la compensación, la remuneración económica a todo un tiempo de trabajo que ellos habían realizado sin haber recibido el justo pago por su labor. Ahora bien, los hijos de Israel salieron de Egipto, y es muy interesante mencionar este aspecto, con todos sus hijos y su rebaño y su ganado. Estoy en Éxodo, capítulo 12, versos 37 en adelante. Ahora, conforme a lo que nos indica la palabra en este texto, dice: si solo hubiese sido un número reducido de personas las que salieron de Egipto, no hubiese habido una multitud de toda clase de gentes. Subraye: toda clase de gentes. Es bien importante que tengamos presente esto. Está el pueblo de Israel, 600,000 hombres. A esto sumamos sus respectivas esposas, a esto sumamos sus hijos, a esto sumamos toda esa conglomeración de personas, y el número es extremadamente grande. Pero la Biblia también nos dice que salieron junto con ellos toda clase de gentes, una gran multitud, y el pueblo de Dios era muy prominente, y algunas personas que no eran israelitas quisieron salir de Egipto con ellos. Por lo tanto, la presencia de esta multitud de gentes también nos indica que era un momento en el que todos anhelaban esa libertad. Es interesante porque más adelante, cuando entremos al libro de Números, veremos cómo toda esa clase de gentes que aún no eran propiamente hebreos, en el transcurrir del desierto, posteriormente se convirtieron en un serio problema. Esto es algo así como para mencionarlo cuando Abraham llevó a su sobrino Lot. No era el ordenamiento que Dios tenía, pero recordemos que la intención de Abraham al llevar a su sobrino Lot era una intención de protección, de cobertura, al saber que su sobrino no tenía a su padre respectivamente. Sin embargo, Lot, en el proceso de Abraham, recordemos que Lot se convirtió en una dificultad en el proceso, en un proceso por el cual Abraham pasó, y evidentemente hubo un tiempo en el que tuvieron que separarse. Aquí vemos que esta multitud de gentes que se añadieron al pueblo hebreo y que salieron de Israel, junto con ellos, repito, más adelante cuando lleguemos al libro de Números, nos daremos cuenta cómo ellos se pusieron o formaron parte de un serio conflicto para el pueblo hebreo. Los hijos de Israel entonces salen de Egipto de una manera absoluta, traen con ellos todo lo que poseían, y este es el tiempo en el que se determina el éxodo. Pero atención, el éxodo esta salida está sujeta a dos momentos importantes. Número uno, el acto de la Pascua, y número dos, el proceso de salir al desierto, porque recordemos que cuando el Señor ha hecho el llamado a cada uno de nosotros, repito, estoy tratando de hacer la tipología en estos dos aspectos. Cuando el Señor nos hace el llamado, entonces celebramos la Pascua con el Padre Eterno,
pero también debemos apresuradamente salir de la tierra de Egipto para entrar al proceso en el desierto y llegar posteriormente a una tierra prometida. No es fácil este proceso, lo estoy leyendo en el texto bíblico y parece realmente muy fácil hacerlo, pero sin lugar a dudas, salir de la esclavitud y pasar a la tierra prometida es un proceso bien difícil. ¿A qué me refiero? Muchas gentes que han vivido la experiencia de estar en el mundo de Egipto y venir a la vida del creyente, a la vida de la iglesia, es difícil. Y aún pasando años en la vida de la iglesia, en cualquier momento Egipto nos llama y pareciera ser que regresamos. Entonces, si hacemos una línea en tres partes, tenemos Egipto, cuadro número 1, cuadro número 2, el desierto, y cuadro número 3, la tierra prometida. En la tierra prometida estamos con gozo, con salud, con bendición, con prosperidad. Y pues, por favor, no me malinterprete la palabra prosperidad en el sentido de un ministerio de prosperidad. Estoy hablando en el sentido de la provisión de Dios, es decir, de la misericordia de Dios, es decir, en el buen cuidado de Dios. No en el sentido metálico, en el sentido materialista en el que se pretende hablar de prosperidad. Pero estando en esa muy buena comodidad de Dios, en el favor de Dios, muchos estando en este tercer nivel deciden eventualmente regresarse al tiempo del desierto, darse un viajecito por el desierto, recordar las malas y amargas experiencias del desierto, las equivocaciones, las dificultades y peor aún posteriormente incluso deciden regresar a Egipto. ¿Regresar a Egipto a qué? Al pensamiento esclavo, al pensamiento humillante, al pensamiento de la miseria, a la condición de las cargas pesadas. Y muchos creyentes están entre Egipto, el desierto y la tierra prometida. La tierra prometida, el desierto y Egipto. Es decir, parece ser, según leemos en el texto, muy simple lo que está pasando con la vida de Israel, pero esa aplicación en nuestra vida propia aún es muy difícil. No importa cuánto tiempo lleves como creyente, dice la palabra, a quien se cree mucho, tenga cuidado y no caiga. Así es que en este proceso que vamos observando, vemos cómo han transcurrido 430 años desde el tiempo de Génesis capítulo 12, cuando Dios le habla a Abraham, y ahora nosotros vemos cómo los hijos de Israel fueron oprimidos durante todo este tiempo, y estos 400 años después de Isaac comenzaron a darse situaciones desde el mismo tiempo en el que Ismael se burla de Isaac, cuando lo vimos, recuerden, en Génesis capítulo 21. Ahora bien, nosotros, cuando no hacemos una entrega total de nuestra vida a nuestro Salvador, porque recordemos que Éxodo es un libro de redención, entonces el estar apartados de la conexión permanente con nuestro Padre Celestial nos hace, repito, vivir una vida completamente pasada por el desierto. Es decir, cuando no estamos conectados en Él, con Él y para Él, nuestra vida está de desierto a Egipto, de Egipto a desierto. Muy bien, entonces, mis amados hermanos, la aplicación que tenemos para hoy en nuestro tiempo de la salida de Egipto es que ahora nosotros, como nuevos nacidos, estamos comprometidos en el proceso de entender para qué nos ha llamado Dios, de entender cuál es el propósito con el cual Dios nos ha escogido y de entender cuál es el propósito con el cual ahora nos desprendemos de toda la esclavitud del viejo hombre. Ayer lo mencioné con insistencia y perdónenme que tenga que repetirlo, porque así como hoy vemos las naciones a nuestro alrededor, nuestro entorno, nuestra comunidad, las escuelas, las universidades, nuestros sitios de trabajo, todo nuestro entorno está en medio de Egipto. ¿Cuántas son las gentes que tenemos a nuestro entorno, amigos, familiares y tantas personas queridas, cercanas,
que están viviendo ese mundo de Egipto y se sienten cómodos, se sienten en beneplácito, se sienten aún gozosos. Pero basta que el Señor empiece a originar alguna de estas plagas, cuando hay enfermedades, crisis económicas, problemas matrimoniales, problemas de salud, cuando el enemigo ataca la vida de la familia en cualquier aspecto, y nos daremos cuenta cuán importante, cuán necesario es estar conectados con el Padre eterno. Es muy importante entonces, mis amados hermanos, entender que dice el Señor en Éxodo capítulo 12, verso 41, y pasados estos 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberles sacado de aquella tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel por las generaciones. Mencionamos en el programa, en el día de ayer, cuán importante es que recordemos siempre a nuestros hijos qué sucedió en Egipto, qué sucedió con el pueblo de Israel, qué sucedió con estas plagas, para que generación tras generación tras generación siempre recordemos que con mano fuerte, con mano extendida, Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza perpetua de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Si se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrantaréis hueso suyo, toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morase contigo y quisiese celebrar la Pascua para Jehová, sea circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Observen que en este texto que estamos leyendo de Éxodo nos recuerda, ¿qué nos recuerda? El pacto, el Brit Milá, cuando Dios y Abraham hacen este pacto de la circuncisión, y el celebrar la Pascua para este tiempo que estamos hablando, en el tiempo de Éxodo, celebrar la Pascua sin que hubiese sido circuncidado, dice la palabra, si así se hiciere, será cortado completamente, será cortado, será separado, y se produce lo que se llama la muerte espiritual. Una muerte espiritual que nos aparta y nos separa completamente de la santidad de Dios. En el tiempo de hoy, cuando hablamos, no estamos hablando entonces de la circuncisión físicamente. En Juan capítulo 19, verso 31 y 30 al 36 dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuese quitado de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron al Mesías, a Yeshua, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Aquí se está cumpliendo esta palabra profética que recibimos en la Pascua, cuando indicaba que al Cordero no se le debía quebrar ningún hueso. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre. Por favor, diga conmigo: sangre, la sangre del Cordero, que tipifica esta redención, que tipifica este momento extraordinario de la Pascua, y agua, y agua, y agua, que tipifica el poder de la palabra. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso alguno. Ahora, en este proceso tan extraordinario vemos cómo la obediencia del pueblo de Israel era exclusivamente determinante para que pudiesen recibir las bendiciones de Dios. Los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había ordenado.
a Moisés y a Aarón cumplieron, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios, repito, el tema de las alhajas, el oro y los vestidos. Esto es bien interesante, repito, porque lo veremos más adelante. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 15 y en el verso 22, dice: ciertamente el obedecer, por favor, subraye este texto del primer libro de Samuel, en el capítulo 15 y en el verso 22, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Qué interesante. Libro de Gálatas, en el capítulo 5 y en el verso 17, dice esta palabra: vosotros corríais bien a quien os estorbó para no obedecer la verdad. Preste mucha atención. Libro de los Hechos, capítulo 5, verso 29, respondió Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué hago mención a estos textos? Porque la salida del pueblo de Israel, repito, no es que haya sido algo tan voluntario, porque si lo aplicamos a la tipología del tiempo moderno nuestro, y qué mejor que lo podamos decir quienes estamos fuera en otra nación, en el caso de los Estados Unidos de América, ustedes seguramente están muy atentos con las noticias. Hay muchos de ustedes quienes nos acompañan en Estudio Bíblico que tienen familias en los Estados Unidos y escuchan permanentemente lo que está pasando con respecto a las leyes migratorias. Justamente hace unos pocos días, el gobierno de este país, bajo la presidencia del señor Trump, canceló una figura legal llamada un TPS para el pueblo salvadoreño. Veámoslo desde el punto de vista de lo que está pasando hoy justamente en este tiempo de Egipto e Israel. Es decir, que ahora el pueblo de El Salvador está sujeto por un término de 1 o 2 años, no tengo el dato exacto, a salir de esta tierra hacia sus naciones. No es voluntariamente que lo hacen, es decir, no es que las gentes ya han tomado sus equipajes y están saliendo. Cuesta mucho hacerlo porque primero ya se han establecido en esta nación, tienen su vida en esta nación, tienen sus hijos en esta nación. Por lo tanto, el proceso de salida, repito, para mi ejemplo con el caso de Israel, en el caso de Egipto, no era tan sencillo desprenderse de 200 años, 210 años de estar permaneciendo por generaciones en un lugar determinado. Es decir, repito, para que cerremos nuestro tema, la salida de Egipto no fue algo tan voluntario de parte del pueblo de Dios, sino es porque precisamente Dios, con mano fuerte y con mano extendida, tomó a su pueblo y los llevó a pasar un proceso para que luego viniese el tiempo de la bendición. Ese proceso, todos, tanto tú como yo, tenemos que pasarlo y tenemos que vivirlo. Una experiencia que nos producirá carácter, el carácter y la templanza en nuestro Dios Todopoderoso. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en el tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Shalom, bendiciones. Gracias por sus mensajes y gracias por compartir esta enseñanza. Muy buen día.